Hola, muy buenos días nuevamente. Vamos a seguir tratando de lanzar conceptos, muchachos, que hemos estado viendo ahorita ya en la materia de ecología. Iniciamos primeramente hablando de lo que es el concepto de la ecología, hablamos de interacciones entre seres vivos, empezamos a hablar de ecosistemas, de su estructura. Entonces, ahora vamos a ver otro tema también muy importante para la ecología que tiene que ver con el flujo de energía que se da precisamente dentro de los ecosistemas. Si se fijan, cada vez vamos enlazando más conceptos uno con otro, y ese otro a su vez con otro concepto, con el fin de ir entendiendo más cómo funciona. Fuimos de lo más básico y estamos yendo un poquito a lo más complejo. Entonces, con este video vamos a tratar de explicar cómo es que un ecosistema mantiene su equilibrio gracias al flujo de diversos elementos, principalmente energía. Para hablar del flujo de energía dentro de los ecosistemas, tenemos que empezar con una premisa muy básica, ¿verdad? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es, qué idea tienen sobre el concepto de flujo de energía? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Dónde lo han manejado? No me refiero específicamente al área de ecología, simplemente a este concepto, flujo de energía, el concepto en general. Pues muy probablemente, incluso los que están en la especialidad de mantenimiento, lo han escuchado en otras áreas, en otras asignaturas, en otros temas. Vamos a definir primeramente en el flujo de energía, antes de hablar sobre energía en el ecosistema, vamos a hablar sobre el flujo de energía en general, como el movimiento de cualquier tipo de energía. Esa energía puede ser química, mecánica, eléctrica, etcétera, dentro de un sistema. Bajo esta definición, tendríamos que, por ejemplo, un carro es un sistema donde hay un flujo de energía. ¿De qué manera? Bueno, primeramente en su motor de combustión interna, eh, la chispa que genera una bujía hace que se empiece a quemar el combustible. La fuerza de explosión de ese combustible hace que un pistón empiece a subir y a bajar. Esos pistones a su vez mueven el árbol de levas. Esa, a su vez, esa fuerza o energía del motor se transfiere en la transmisión. Esa transmisión posteriormente se transfiere a las ruedas y hace que el vehículo finalmente pueda desplazarse. Entonces, es una energía en movimiento dentro de un sistema. ¿Dónde podemos aplicar también el flujo de energía? Bueno, el más común en un circuito eléctrico. El flujo de energía en un circuito eléctrico hace referencia al flujo de electrones a través de un sistema, ¿sí? Si bien este ejemplo y el de un vehículo tienen algunas características particulares, el concepto esencial se mantiene, que es el flujo de energía. Puede ser, en este caso el carro fue energía mecánica combinada con química. En este caso el circuito eléctrico, pues obviamente de energía eléctrica, pero al final de cuentas, energía que fluye o que se mueve dentro de un sistema. Entonces, ese es su concepto en general. Pero a nosotros lo que nos interesa es el flujo de energía dentro de un ecosistema. Entonces, hablando específicamente de lo que nos compete, la materia de ecología, el flujo de energía, en este caso ya no es energía eléctrica, ya no es energía de otro tipo más que energía química o de nutrientes, se da a través de los diferentes eslabones que forman parte de los ecosistemas. Es decir, aquí la energía fluyó en el carro a través de diferentes elementos estructurales del carro. De la misma forma, el flujo de energía en un ecosistema se da a través de los elementos estructurales del ecosistema. ¿Y cuáles son esos elementos estructurales? Pues ya lo vimos en los videos anteriores. Los elementos estructurales del ecosistema principalmente van a ser los seres vivos, pero también incluye a factores no vivos. Entonces, dentro de los factores que constituyen el ecosistema, tendemos a los factores bióticos, a los animales, que obviamente incluimos el hombre, eh, a las bacterias, los hongos, todo tipo de microorganismos, etc. Pero también tenemos plantas, tenemos algas, tenemos algunas bacterias. Ustedes se darán cuenta que hice dos grupos de organismos. Por un lado puse los animales, los hongos y las bacterias. Y acá puse plantas, algas y algunas bacterias. Los puse de esta manera a propósito con el fin de explicarles un tema que tiene que ver con el flujo de energía. Si ustedes recuerdan, en los organismos en un ecosistema decíamos que hay organismos autótrofos y organismos heterótrofos.
Los autótrofos son aquellos organismos que aprovechan la energía solar para producir su propia energía. Y en este caso son precisamente las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias. Estos organismos aprovechan la luz solar para crecer, para desarrollarse, para formar estructuras, como decíamos en el video pasado, para formar semillas, para formar frutos, para formar tallos, para formar raíces, plantas, todo gracias a que se está generando energía a partir de la radiación solar. Esos organismos se les conoce como organismos autótrofos. Y también tenemos estos otros organismos que no pueden aprovechar la energía del sol. Para poder obtener energía, tienen que aprovechar directa o indirectamente la energía que ya generaron los organismos autótrofos. Entonces, si se fijan, la energía se genera en este punto con la radiación solar, con un factor abiótico, que es parte de un ecosistema. La radiación solar, ya lo habíamos comentado. Esa radiación solar llega a los organismos autótrofos, que también son parte de un ecosistema, y después pasa a los organismos heterótrofos, que también son parte de un ecosistema. Si se fijan, ya enlazamos lo que vimos en el video anterior de estructura de los ecosistemas con otro concepto como lo es el flujo de energía. Entonces, el flujo de energía en este caso, como dijimos, química o de nutrientes, se está dando a través de los diferentes componentes del ecosistema. Primero, las plantas aprovechan energía solar, producen alimento. Ese alimento es aprovechado por los seres los organismos heterótrofos como los animales, hongos, bacterias, etc. Esos animales o esas especies heterótrofas en algún momento de la vida regresan o en algún punto de la vida del ecosistema regresan esa energía que consumieron a las plantas. Generalmente es al momento de la muerte de esos organismos, pero también pueden regresar esa energía por medio de los desechos, por medio de las excreciones propias de cada uno de estos animales, pero principalmente al momento de su muerte. Mueren los animales, mueren los hongos, las bacterias, y esa materia orgánica que constituye a esos seres vivos se va a reincorporar al suelo y posteriormente va a servir como minerales, como materia orgánica, como nutrientes para que las plantas puedan seguir trabajando. O si se fijan, todos están relacionados, los animales con las plantas con los animales, las plantas directamente con la radiación solar, los animales indirectamente con la radiación solar. Seguimos hablando de una serie de interacciones, que es la parte central de la ecología. Entonces, que no se les olvide esa parte, los seres vivos en un ecosistema van a ser los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos, además de este concepto, se les puede asignar el término de productores. ¿Por qué productores? Porque son precisamente los que producen inicialmente la energía a partir de la radiación solar. Y por otro lado, los organismos heterótrofos se les puede decir consumidores. ¿Por qué consumidores? Porque son precisamente los organismos que consumen la energía producida por las plantas a partir de la luz solar. Entonces, estas son dos formas diferentes de que se les puede llamar a los seres autótrofos y heterótrofos. Ahora bien, los organismos consumidores, estamos hablando de todo tipo de animales, incluidos el ser humano, los hongos, los protozoarios y algunos tipos de bacterias, también pueden ser clasificados a su vez en diferentes niveles. Pueden ser clasificados en consumidores primarios, secundarios, consumidores terciarios y consumidores cuaternarios. ¿Por qué adquieren esta categoría? Bueno, principalmente por el nivel que se encuentran en la cadena alimenticia o en la cadena trófica. Fíjense, en esta pirámide también que es muy conocida, déjenme quitar primero la barra esta, ok. En esta pirámide que tenemos aquí muy conocida, sobre que hace referencia a la pirámide trófica o bien a la cadena alimenticia, podemos desglosar o podemos ver de mejor manera lo que son estos niveles de consumidores, primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. En la cadena, en la pirámide trófica, inicialmente o en la parte de más abajo, en la base de la pirámide, se tienen los organismos productores, que son los que generan energía a partir de la radiación solar, como ya lo dijimos. Sin estos organismos productores no habría ningún otro tipo de ser vivo. Ya lo habíamos comentado en el video pasado. ¿Qué pasaría si por alguna razón desapareciera el sol? Probablemente los animales al inicio no
no tendrían tanto problema con la desaparición del sol, tal vez nada más en que la temperatura se iba a reducir, pero conforme avanzara el tiempo iba a haber un gran problema para estos animales debido a que las plantas iban a desaparecer o a dejar de producir energía. Entonces tenemos a los productores, después tenemos a los consumidores. De aquí para arriba todos los animales son consumidores. Es decir, que para obtener su energía requieren consumir otro tipo de ser vivo. Entonces tenemos a los consumidores primarios, también conocidos como animales herbívoros. Son animales o especies que se alimentan directamente de las plantas, que su consumo, su dieta se basa casi exclusivamente en el consumo de especies productoras. Después tenemos a los consumidores secundarios, que son generalmente animales carnívoros o bien omnívoros, es decir, que comen directamente a seres animales herbívoros o bien también pueden consumir material de organismos productores, llámese semillas, tallos, etc. Y tenemos algunos consumidores, conforme más avanzamos en la cadena alimenticia, tenemos a los consumidores terciarios, que son animales generalmente carnívoros, que para obtener energía tienen que alimentarse de alguna especie del nivel inferior, pero no se alimentan de los productores. Y algunas referencias, alguna literatura, algún libro puede mencionar que también tenemos los consumidores cuaternarios. Son especies ya que se encuentran en la cima prácticamente de la cadena alimenticia, que no tienen ningún tipo de depredador y que ellos son los que consumen otro tipo de consumidores. Entonces tenemos un solo nivel de productores y varios niveles de consumidores. Eso también lo podemos ejemplificar con este esquema del lado derecho y la diapositiva. Yo aquí les pongo en la parte de esta columna el nivel trófico, o sea, el nivel de cada uno de estos de la pirámide trófica. Tenemos, por ejemplo, un productor primario pudiera ser el pasto, hablando específicamente de una pradera. Dentro de una pradera el productor primario sería el pasto. Dentro de una pradera el consumidor primario pues pudiera ser un grillo. Es un animal netamente herbívoro que para obtener energía tiene que consumir directamente al productor primario. Después tenemos al consumidor secundario, que es un animal que para obtener energía puede consumir o bien el consumidor primario o incluso partes del productor. En este caso un ratón pues no es un animal herbívoro, pero sigue siendo un consumidor primario, requiere consumir animales que están prácticamente en la parte baja de la pirámide trófica. Entonces todos estos son ejemplos de una pradera. Después tendríamos un consumidor terciario. Sigue siendo un animal, se está convirtiendo cada vez más en un animal con hábitos carnívoros, que para sobrevivir requiere consumir a una especie de los niveles de más abajo. Y le digo, por ejemplo, en este caso una pradera, se pudiera mencionar un consumidor cuaternario, que les digo son animales que se encuentran en la cima de la cadena alimenticia. En este caso, por ejemplo, un águila que puede consumir una serpiente. Entonces, dentro de cada de estos eslabones se está dando el flujo de energía. La energía pasa del pasto al grillo, del grillo a algunos tipos de roedores. Los roedores son consumidos por la serpiente y obviamente obtiene la energía, esa serpiente obtiene energía del roedor, pero a su vez la serpiente otorga energía al ave rapaz o al águila. Y una vez cuando esa águila muera, o incluso por medio de sus excreciones, está volviendo a dar energía o materia química, compuestos químicos al pasto para que siga creciendo y a su vez se está regenerando la energía. Obviamente en todo ese proceso se pierde algo de energía en forma de calor, pero a final de cuentas la energía que sigue fluyendo es la que permite que el ecosistema se mantenga el equilibrio. Si nosotros alteramos la población de algunas de estas especies, estamos poniendo en riesgo el equilibrio de toda la pradera, porque acuérdense que el flujo de energía es el que permite que se mantenga en equilibrio todo. Ocasionen un daño ustedes en cualquiera de estos elementos y va a haber un daño también en todo el ecosistema. Entonces, a manera de complemento, a manera de complementar su aprendizaje, les voy a dejar esta pequeña actividad. Así como aquí pusimos diferentes ejemplos de productor y de consumidores para una pradera, yo quiero que ustedes me llenen esta gráfica,
donde van a poner ya con ejemplos cada uno de los niveles tróficos para diferentes áreas. Primeramente para la región, ahí en tu comunidad, en tu colonia, no sé, o sea, ahí en un lugar, en el contexto donde vives, vas a identificar ya con ejemplos productores primarios. No sé, alguien me puede decir una especie de nopal, un mezquite. Acuérdense que productores primarios generalmente van a ser plantas. También pueden ser algas, no necesariamente pueden ser plantas. Entonces ustedes aquí van a identificar ya con nombres o con ejemplos un productor primario. Un consumidor primario, por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, pues aquí cerca hay mucho, no sé, la avena silvestre. Ese es el productor primario. El consumidor primario, pues una liebre. Consumidor secundario, pues una serpiente. Y así se van a ir ejemplificando cada uno de los niveles tróficos en su región. Después van a identificar esos mismos niveles, pero para un bosque, esos mismos niveles para un océano y esos mismos niveles para una selva. Con este ejercicio vamos a complementar cómo se van organizando los eslabones, donde se genera el flujo de energía. Si tienen alguna duda, saben que estoy en la mejor disposición, y ya sea por medio de WhatsApp o bien por la plataforma que estamos utilizando. Muchas gracias.